Para dibujar elementos áreas, en el SAP tenemos dos herramientas. Tenemos una que se llama poliárea y otra que se llama área rectangular. La poliárea es justamente un área que nosotros podemos crear con la cantidad de puntos o vértices que nosotros necesitemos. Por ejemplo, algo así. Si nosotros queremos que esto se vea sombreado, venimos acá a las opciones de visualización o de display. Vamos a la parte general y en alguna parte va a aparecer esta opción de Fade Objects. De esa manera vemos sombreado. Bueno, como no es el caso que nosotros queremos modelar un elemento RC, sino que es solamente un rectángulo, podemos hacerlo también. O sea, podemos tomar los 4 vértices y hacer el elemento, pero a lo más práctico sería directamente utilizar, en este caso, la área rectangular y hacerlo así. Tiene también sus ventajas, porque cuando doblamos, fíjense, vamos a poner una vista 3D, vamos a agregar una ventana que va a ser 3D, que también le vamos a dar, ¿dónde se no? Le vamos a dar eso, y vamos a mostrarle acá, para elementos área, ejes locales. Fíjense, esta ventana les muestra las cosas de cada uno de los tipos de elementos que tienen puntos, vigas o frames, cables, tensores, sólidos, áreas, links, que son las vinculaciones. Entonces, en este caso estamos viendo el área esta, ¿sí? Esta área. Y lo que yo quiero mostrarles es el eje local de este elemento. ¿Sí? Fíjense. El eje local del elemento tiene... Ahí vamos a cambiar un poquito los colores, a ver si se puede. Vamos a ponerlo en negro. Fíjense, en negro quedó el X y Z global, las coordenadas globales. Y después tenemos las coordenadas locales del elemento. Como yo les comenté en clase, ¿sí? Los elementos área tienen la particularidad de tener el eje 1 y el eje 2 coplanares con el área y el eje 3 es el que apunta para arriba. ¿Qué pasa? Fíjense, nosotros si dibujamos de esta manera, como hicimos con el área rectangular, el eje 3, digamos, que era negativo con respecto a ahí. ¿Se ve, no? Vale, ahí. Bueno, ahí se ve, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros dibujamos con el sentido contrario? Fíjense. Bueno, acá el SAP en el estilo de visualización clásico, que está ahora, él te marca con un rosado y con un rojo las dos caras, la cara superior y la inferior. En este caso nosotros estaríamos viendo la inferior de los ahí, porque estamos en el plano XZ. O sea, nosotros estamos así. Pero fíjense qué pasa con el eje local. En este caso queda alineado con el Y global y el local, digamos, ¿sí? Pero no sé si notaron cómo yo dibujé esto. Lo dibujé, fíjense, dibujé primero, vamos a hacer con el poliárea, que es el que es el donde se nota. Primero dibujé seleccionando de derecha hacia izquierda, o sea, algo así los nodos, y me quedó coincidente. Si yo dibujo al revés, de izquierda a derecha, o sea, en el sentido antihorario, ¿sí? Me queda así. ¿Está? ¿Ven? Entonces, esa es la importancia que les había dicho de cómo seleccionar los puntos, de dónde empieza y dónde termina. O en este caso, el sentido de giro de cómo barro los nodos del área. Porque de esa manera puede quedar algunas y para un lado o para el otro. En este caso, como es solo un elemento, la verdad que no nos traería tantas complicaciones. Entonces podemos dibujar directamente con el de área rectangular. ¿Está? Bueno, entonces ya tenemos el elemento dibujado, ya tenemos las vigas, o sea, para seccionar la viga tenemos también definido el material, por supuesto, y el caso del cara. Ahora bien, nosotros vamos a modelar de tal manera de que podamos, como estuvimos hablando,
tener estos puntos, en este caso para este ejercicio, de donde vamos a poder sacar información, esos nodos, ¿sí? Para el caso de vuelta del laboratorio, lo que vamos a hacer ahora, ustedes van a tener que determinar, ¿sí?, las dimensiones de los elementos para que al menos un punto coincida con la ubicación de los nodos. ¿Por qué digo al menos un punto? Porque, por ejemplo, si esto está a 5 centímetros, esto está a 25, 35, 55, por ahí no van a encontrar que cada elemento tenga 15 centímetros, por decir algo, o 10 centímetros. Pero por ahí con 5 y 5 sí les queda. ¿Se entiende? Tampoco es necesario que sea en las mismas dimensiones en cada dirección, en X y en Z. Es recomendable que sea aproximadamente la misma relación del elemento grande. En este caso creo que el del laboratorio es justo 1 por 1. Entonces, bueno, por ahí sí estaría bueno que tengan 1 por 1. O sea, que tengan, por ejemplo, 5 por 5 centímetros los elementos. El tema es que le van a tener muchos más elementos que va a analizar el programa, por lo tanto va a ser un modelo más pesado. ¿Se acuerdan eso cuando hablábamos de la malla? Justamente ahora nosotros vamos a mallar el elemento, pero lo vamos a hacer dividiéndolo, porque hay otra forma de mallar que vamos a ver más adelante, que no es dividir el elemento en subelementos, sino es hacer un mallado interno, ¿sí? Va a ser un elemento grande con un mallado interno que nosotros podemos aumentarlo o achicarlo dependiendo de la necesidad del modelo. En este caso nosotros vamos a hacer un mallado, pongámosle más físico, que va a ser literalmente cortar el elemento grande en partes más chicas, ¿sí? Y la idea de esto es que esas partes nos den justo donde necesitamos puntos para poder sacar información. Esa es la idea. Entonces, en este caso, para este ejemplo, ¿sí?, el de la actividad 2, nosotros habíamos modelado con divisiones de 10 por 10 centímetros, ¿sí? Bueno, primero vamos a cerrar esto. Voy a poner el modo gráfico DirectX, que es un poco más liviano, ¿sí? O funciona mejor. Y bueno, entonces acá vamos a seleccionar el elemento. Fíjense, cuando seleccionan áreas, les va a aparecer como líneas punteadas, entonces se aprecia. Vamos a ir a editar el área, editar áreas, y en este caso vamos a dividirlas. ¿Cómo? Bueno, acá tenemos distintas cosas. Tenemos, por ejemplo, que podemos dividir por cantidad, no sé si queremos 15 en X, 80 en Y, lo podemos hacer, fíjense, 15, 80. Hacemos así y nos queda 15 elementos en dirección X y 80 en dirección 3, que en este caso sería el Z, ¿sí? Como no es lo que necesitamos, vamos para atrás. Vamos para atrás. Seleccionamos de vuelta. Les recuerdo, acá abajo tenemos unas herramientas de selección. El PS es la selección previa. Apretan ahí y en este caso tenemos solo un elemento, pero si tienen muchos, es una, ¿cómo es? Es una herramienta bastante útil de acordarse que está ahí. Bueno, editamos el área, dividimos el área y en este caso no voy a poner por cantidad de elementos, sino que voy a poner por tamaño máximo. ¿Qué yo necesito? Que sea de 10 por 10. Aplico y ya está. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí dividí. Ahora no tengo una sola área. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 20. O sea, 200 áreas más chiquitas. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos muchísimo más puntos y muchísimo más datos que va a poder sacar el software. Porque acuérdense, de cada punto vamos a tener datos, ya sean tensiones, desplazamientos, deformaciones, ¿sí? Que son las que vienen de las áreas. ¿Estamos? Bueno, fíjense, si nosotros venimos acá, podemos mostrar las etiquetas de los puntos. Vamos a sacar eso porque ahí está. Y les va a aparecer las etiquetas. Otra cosa, el SAP no es que si ustedes borran un elemento y crean otro, va a resetear las etiquetas o los nombres de los nodos. No, él va a seguir. Por ejemplo, nosotros estuvimos probando hacer elementos áreas con la otra herramienta de Polyari, estuvimos viendo el tema de los ejes locales, y eso hizo que no tenga un punto 0,1 o un punto 1. Fíjense que el más chiquito está en el 51.
Y miren cómo numera 51, 52, 53, 54. Y ahí hace, a ver cómo hace 1347, 1348, 1349. Entonces fíjese como que va nombrando en dirección, en sentido antihorario por elemento. Primero el elemento grandote, que después fuimos dividiendo en elementos de 10 por 10. Como pueden imaginarse y como después vamos a ver, ¿sí? Cuando nosotros exportemos estos datos, nos va a tirar tablas con información o datos en realidad de cada uno de esos puntos. Entonces, un paso que vamos a hacer ahora va a ser renombrar los puntos que nosotros queremos analizar, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa para el práctico. En este caso van a ser los de esta sección en 0 y la de esta sección en 50. El resto ahora no me interesa, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes puedan analizar, pero para la actividad son esos puntos que están ahí. Entonces, volviendo al programa, venimos acá y decimos, vamos a editar etiquetas. ¿De qué? De puntos. ¿Qué puntos seleccioné? En este caso justo el que está en x igual a 0. ¿Sí? Bueno, vamos a poner un prefijo. Por ejemplo, va a ser la sección A y un guión como para separar. Vamos a tener solamente o mínimo 2 dígitos. ¿Sí? Y vamos a poner de esta manera. Él va a editar y va a renombrar. Fíjense, A01 está en la parte inferior y A11 en la superior. Sería nuestra sección o los puntos de x igual a 0. Después tenemos en x igual a 10, 20, 30, 40, 50. Acá está nuestro x igual a 50. Ahora sé que va a rayar positivo. Hacemos lo mismo. Cambiamos los elementos y ahora en vez de B vamos a poner, en vez de A vamos a poner B como para identificar que son las dos secciones. Seleccionamos acá de qué queremos cambiar el nombre o la etiqueta, que en este caso son los puntos. Esto podemos dejar igual. Ahí. Editamos y cambiamos todo lo de lista. Listo. De esa manera tenemos ahora los puntos de la sección, que son 22 puntos, de los que necesitamos información. ¿Ven? O sea, tenemos como 300 puntos y de los 300 puntos solamente vamos a necesitar 22. Bueno. Una vez que tenemos eso definido, podemos apagar nomás las etiquetas para que no hayan tantas cosas, ¿sí? Si ustedes no quieren ver los puntos, en este caso vamos a dejarlos, pero si no los quieren ver, acá ponemos invisible. Y ahí, bueno, se oculta. Sigamos. Bueno, ¿qué más nos falta por definir? Nos falta por definir las condiciones de contorno. Hasta ahora solamente dibujamos la sección, definimos el material, definimos la sección también, definimos el caso de carga, pero no cargamos nada, todavía no pusimos cargas, tampoco pusimos los vínculos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Venimos acá y decimos, bueno, estos puntos y estos puntos, o sea, todos los nodos que están en los bordes extremos, verticales, digamos, vamos a asignarle, ahora vamos a pasar a esta pestaña, ¿sí? Vieron que primero estuvimos en definir, después estuvimos en la parte de dibujar, que era la poliaria y eso, y ahora vamos a la pestaña de asignar a estos puntos una restricción. Van a encontrar muchas opciones de cosas, pero traten de centrarse en lo que están haciendo. Por ejemplo, ahora necesitamos las restricciones de esos puntos. Vamos al punto, restricción. ¿Qué vamos a restringir? Solamente vamos a restringirles, ¿sí? En Z. O sea, nos queda así. ¿Se ve? Vamos a agregar acá. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tamaño de los elementos porque bien que son muy chiquititos de la representación de los nodos. Para eso venimos acá. Vamos a agregarle ahí un poquitito nomás para lo que está en grande. Por ejemplo, por ahí. Ahí queda un poco mejor. Ya. Vean, entonces tenemos ahora en cada uno de esos nodos extremos el apoyo que nosotros estamos queriendo representar. En este caso son una posición. Vamos a apagar ahora o ponerlo invisible a los nodos para que nos quede un poco más limpio el dibujo. Bueno, ¿qué más? Tenemos eso. ¿Qué más nos falta? Según el modelo, según el esquema, nos faltaría solamente la carga distribuida. Ahora bien, eso es un tema.
porque nosotros tenemos el elemento y lo dividimos en ciertos subelementos, ¿sí? Y tendríamos que cargarlo con una carga distribuida. Acá tenemos dos caminos. Uno sería ver la manera de hacer la carga distribuida y el otro sería el que vamos a utilizar para este caso, que va a ser darle a estos puntos superiores, ¿sí? Cargas puntuales. ¿Cómo voy a determinar el valor de estas cargas puntuales? Justamente con el área de influencia, ¿sí? De ese nodo. ¿Cómo obtengo el área de influencia? Dividiendo por la mitad la separación entre cada uno de los elementos, ¿sí? Fíjense, para esta carga que está en el borde, tenemos esta área, o sea, tenemos 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Porque acá tenemos 10. En este caso, nosotros tenemos 5 centímetros de un lado, 5 centímetros del otro, o sea, 10 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en las cargas que están en los extremos vamos a tener la carga distribuida, o sea, esto por 5 centímetros y en el otro caso por 10. ¿Qué nos da? Que las puntuales en los extremos van a ser 3,5 toneladas centímetros por 5 centímetros, nos da 17,5 toneladas. En cuanto a las cargas internas, ya mismo lea esto, ¿sí? En los nodos internos, va a ser 3,5 toneladas centímetros por 10 centímetros, o sea, 45 toneladas. De esta manera podemos modelar esa carga distribuida. O si no, como les digo, buscar otra forma, otras herramientas para cargarla efectivamente. Pero fíjense de vuelta, dentro del modelo tenemos este modelo, ¿sí? Que es cómo cargamos esa carga distribuida. ¿Está? Entonces, ¿está? Y entonces, volvemos al SAT. Ahora ya sabemos cuánto vale. Vale 17,5 en los extremos y 35 en los internos. Ponemos acá, asignamos cargas en los nodos, caso de carga externa. Si ponemos en el otro, lo va a cargar en el otro. Nosotros estamos trabajando en el externo. Coordenadas globales, fuerza en dirección Z, vertiente para abajo, entonces va a ser menos 17,5 toneladas. Aplicamos y nos queda eso. Seleccionamos ahora los internos y ponemos menos 35 toneladas. ¿Está? Entonces fíjense, ahí ya nos queda la recta. 17,5 en los extremos y 35 en los internos. Bueno. Vamos a poner las restricciones. Ahí está. Y que sean visibles los nodos. Perfecto. Listo. Estamos. Entonces ya tenemos editar las etiquetas, ya tenemos las cargas, ya tenemos todo. Lo único que nos queda por hacer es correr el modelo. ¿Dónde corremos el modelo? Antes de correr el modelo, me olvidé decirles, acá tenemos lo que asignamos, ya sean restricciones, ya sean constricciones, restricciones, cosas también para... Acá en esta parte, donde están todos los tipos de elementos, nosotros podemos cambiar las restricciones, podemos agregar resortes, podemos cambiar los ejes locales, podemos rotar los ejes locales, perdón, ¿sí? Podemos hacer varias configuraciones que va a depender del modelo que estemos analizando. En este caso, con eso estamos. En la segunda sección de asignar tenemos toda la parte de cargas, asignarle cargas a los nodos, a las barras, a los cables, a los tendones, a las áreas. ¿Está? Después, antes de correr el modelo, tenemos acá en la parte de análisis, en la primera opción dice opciones de análisis o setearlas. En este caso solamente vamos a hacer un análisis plano en XZ. ¿Sabes? Pueden poner todo, ponen XY o en este caso XZ. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al software obviar las otras direcciones. La dirección en Y, la rotación en X, la rotación en Z. De tal manera de que podamos alrededor de esos ejes, digamos, la rotación alrededor del eje X, alrededor del eje Z, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos simplificar el modelo y disminuir el cómputo, ¿sí? Bueno, seteamos eso y ahora sí, estamos en condiciones de poder correr el modelo. Acá vamos a Run Now
tenemos que guardar. Sobrescribo porque el mismo modelo de corre y ya estamos. Acá les pueden aparecer algunos warnings, algunas informaciones. El importante es que no hayan errores. Los warnings podemos ver después de qué se trata. ¿Sí? Por ejemplo, acá está hablando del caso modal. Eso quiere decir que hay un problema con el caso modal, que en realidad el caso modal, vamos para atrás, no lo estamos usando. ¿Sí? Entonces directamente podemos eliminarlo. ¿Estamos? Vamos de vuelta, corremos de vuelta el elemento. Y ahí salió ese warning. Ahora quedó solamente un warning y una información. Bueno, la información es donde se está ejecutando el modelo, que es mi computadora. Y el otro warning habla de una pequeña inestabilidad, ¿sí? Que es probable de, ¿saben por qué puede pasar esto? Porque no estamos restringiendo en X en ningún lado. Fíjense, solamente estamos restringiendo en Z. Si nosotros salimos de ahí, ponemos acá y asignamos como si fuera una carga, ¿cómo es? Una carga, no, un apoyo de segunda especie, ¿sí? En X y Z en este caso, es muy probable que después de eso nosotros no tengamos warning. ¿Vieron que no aparecen? Bueno, pero a nosotros, por cómo tenemos los modelos, el modelo matemático, ¿sí? La formulación, ¿sí? Estas ecuaciones salen justamente, fíjese, salen para apoyos simples de primera especie en ambos lados. O sea, tenemos que dejar libre el desplazamiento en X en este caso. Por eso vamos a tener que dejar como estaba antes, volvemos para atrás, asignamos los puntos, a esos puntos le asignamos una restricción solamente en Z. Cuando corremos va a aparecer de vuelta ese warning, ¿saben? Que es justamente por eso, porque el modelo es inestable en dirección X. Es inestable, ¿por qué? Porque no tiene restricción. Pues yo voy a poner una fuerza en horizontal y el modelo se va a desplazar indefinidamente. Va a tener un error. ¿Se entiende? Bueno, listo. Tenemos el modelo corrido, configurado. Ya está. Ahora, a partir de acá, tenemos que sacar información. Para sacar información del SAP, ¿sí? Nosotros vamos a primero ver qué necesitamos. ¿Qué necesitamos para este ejemplo? Necesitamos comparar tensiones y deformaciones, desplazamiento. ¿Sí? Deformación, no desplazamiento. Hay una pequeña confusión. Son deformaciones, no desplazamiento. Ahora vemos la diferencia, ¿sí? Pero, entonces, de el mundo de cosas que podemos analizar de los resultados, vamos a utilizar solamente, o lo que nos es útil en este momento es tensiones y deformaciones. ¿De qué? De estos puntos que están acá y lo que está por acá. ¿Sí? Fíjense que cuando corrimos quedó representado de esta manera el elemento, como con una pequeña flexión. Eso nos está mostrando más o menos cómo van a ser los desplazamientos. O sea, el SAP adapta una escala para que pueda ser más visible, si no es que se va a deformar así. Si nosotros venimos acá, vamos al caso de cara externa, estos son desplazamientos. ¿Bien? Venimos acá en Z, aplicamos, vamos a ver cómo terminan siendo los desplazamientos de los distintos nodos que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, este nodo acá abajo, en la sección central, no sé si se va a llegar a ver, pero dice que se está desplazando en Z menos 0,0759, o sea, 7 milímetros. ¿Ah? Eso es lo que yo les comentaba, que teníamos que después analizar si está dentro de los límites, tanto de reglamento como algunos límites que nosotros imponemos en cuanto a deformaciones del elemento. ¿Sí? Bueno, después, esa es la primera, la primera opción que nos muestra eso, cómo actúa el elemento, cómo se forma en cuanto a la carga. Después tenemos, bueno, la primer elemento es para mostrar justamente el modelo original, sin deformada, sin nada. Después acá, en esta herramienta, que también
algunos chicos estaban usando desde la pestaña de display, aparece para ver tensiones y deformaciones, ¿sí? Vamos a tener de todos los elementos del modelo. Como pueden observar, solamente nos deja mostrar puntos y áreas. ¿Por qué? Porque no tenemos otra cosa. Vamos a centrarnos en las áreas en este caso. De vuelta, siempre seleccionamos el caso de carga que queremos analizar, en este caso es externa. Vamos a mirar tensiones. Fíjense acá, tensiones. Esta parte de abajo, los casos de carga no toquen, que quede así. Vamos a seleccionar las tensiones. Y por ejemplo, estas serían las tensiones en X. Tensiones en Z. Tensiones en X, Z. O aquí Y, dependiendo del eje vertical que tenemos, ¿sí? Si hablamos de deformaciones, vamos a tener deformaciones unitarias en X, en Y o en Z, y las tangenciales. Estos son los datos que vamos a tener que analizar, ¿sí? Para ver y comparar. Ahora vamos a centrarnos, para que no extendernos tanto, no tanto en el análisis, sino en cómo obtener esos datos. Por ejemplo, si volvemos a tensiones y vamos en X, les había comentado que tenemos varias formas, varios caminos para obtener esos numeritos, esos valores. Uno sería posicionarnos cerca del vértice e ir anotando manualmente cada una de las tensiones. Por ejemplo, menos 1,41 en los 22 puntos. Eso sería una opción. La otra sería exportarlo en una tabla. ¿Cómo? Así. Venimos a File, Export, Excel, la segunda opción. Y acá les va a aparecer esta ventana. Lo primero que vamos a configurar es el patrón de carga, ¿sí? Y el caso de carga que nosotros queremos que él nos muestre los resultados. Pueden tener 1.000.000 de casos, de combinaciones, lo que sea. Ustedes seleccionen lo que necesitan para ese análisis. Después acá ustedes van a tener un primer bloque, de definición de elementos. Fíjense, 45 tablas les puede exportar. Ahí que vamos a tener materiales, geometrías, restricciones, cargas, conectividades, ¿sí? Mallados, todo lo que se refiere a la parte del modelado en sí. Después, en este bloque de abajo, que es el de análisis de resultados, justamente vamos a tener los resultados. ¿Está? Bien. Que fíjense, son 12 tablas. Acá es donde yo quiero remarcar siempre que tienen que saber qué necesitan. ¿Qué necesitan pedir la soja? Porque si no van a tener 1.000.000 de tablas, 1.000.000 de datos, y le va a costar encontrar la información que ustedes necesitan por ese momento. En este momento ¿qué necesitamos? Tensiones y deformaciones. ¿De qué? De los puntos. ¿Puntos de qué? De las áreas, ¿sí? Porque si nosotros vamos acá donde ese punto, vamos a tener desplazamientos, reacciones. Y las reacciones van a ser justamente de esos nodos que tienen restricciones, que son los extremos, ¿sí? Y desplazamientos sí vamos a encontrar los desplazamientos de todos los nodos. El que les había mostrado al principio. Bueno. Entonces, ¿qué necesitamos? Resultados de áreas. Elementos área. ¿Sí? Fíjense acá aparecen otras cosas, pero en este caso solamente van a aparecer elementos áreas. ¿Por qué no? Porque no tenemos barras. Si nosotros tuviéramos barras, acá también aparecerían tablas de barras, de frames. Bueno. Elementos de área, ¿qué necesitamos? Necesitamos tensiones y deformaciones de los elementos que pertenecen a las áreas. ¿Estamos? Bueno. Cuando le damos OK, nos va a pedir que exportemos en algún lugar. Exportamos. Va a tardar un ratito, ¿sí? En formatear la tabla y eso. Y después va a aparecer ready. Con eso obtuvimos ya la tabla. Bueno, esa tabla, ya les muestro, les va a aparecer de la siguiente manera. Esto, ¿sí? Esto es lo que les exporta el SAP. Si nosotros hacemos un recuento rápido, si nosotros queremos venir acá y decir, a ver, voy a exportar todo porque todo me sirve o porque no sé qué busco. De entrada, solamente con un elemento área, nosotros tendríamos 57 tablas. ¿Sí? De entrada. Imagínense cuántas tablas, cuántas filas, cuántos datos vamos a exportar de un modelo, un edificio. Por eso les digo, tienen que saber qué necesitan.
Y en función de qué necesitan, de entrada van a definir el modelo. Y además, después van a definir quién quieren pedirle al software. ¿Sí? Bueno, volviendo al Excel, fíjense, estos son tablas típicas de cómo tirar SAP. De vuelta, solamente tenemos un elemento área que, bueno, sí, después dividimos en 200 elementos, 200 subáreas. Pero fíjense la cantidad de datos de fila que tenemos de información, de datos. Acuérdense, información son datos que son útiles para lo que necesitamos en ese momento. Todo lo otro son datos simplemente. A mí no me interesa mucho del nodo 1303 la deformación en X. Pero sí me interesa, por ejemplo, del A03. El A03, en este caso, es el 1, 2, 3. El tercer nodito desde abajo hacia arriba de la sección X o S. ¿Entiendes? Ese sí me importa, porque es parte de las dos secciones que se toman en esa, lo otro no. Entonces, ustedes van a tener que buscar la manera de poder procesar estas tablas, ¿sí? Y que les sea de más utilidad. Les muestro para una, la otra sería lo mismo. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo acá, este de tensiones. Lo que yo suelo hacer es lo siguiente. Inserto una tabla, una fila acá arriba, ¿sí? Llevo esto para allá, donde están las unidades y eso. Vuelvo a borrar esto. Y ahí lo que primero podemos hacer en este caso es ver qué columnas de todo esto necesitamos. ¿Y qué hacer? Acá tenemos la tensión en X, en Z o en Y, y la XY o XZ. Top. Y después tenemos unos máximos, unos mínimos, unos ángulos, ¿sí? De distorsión. Todo top. Y después lo mismo, bottom. Vamos a alzar un ratito. Fíjense. Nosotros, como estamos hablando de un elemento área, que si quieren pueden venir acá y ponen una vista extruida que les va a mostrar obviamente un espesor. Esto, ¿sí? Este es nuestro modelo. Nosotros, como estamos hablando de un elemento área, vamos a tener siempre una cara superior y una cara inferior, que va a depender de dónde apunta los ejes locales. En este caso, esta va a ser la cara superior y esta va a ser la inferior. Así como rotales, esta es la inferior. ¿Sí? Bueno, cuando estamos hablando de placas delgadas, no va a haber diferencias entre los resultados en la parte superior y en la inferior. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase de placas, no va a tener la sección resistencial corta. Entonces, fíjense, este resultado en X-top es igual al resultado en bottom top. Fíjense, es exactamente igual. Sobre acá arriba. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en placas delgadas y en un análisis plano, nosotros podemos quedarnos solamente con estas tres columnas. Por lo tanto, estas se pueden ir. Ya dimos bastante. Lo que también suelo hacer casi siempre es poner acá un formato número. Y bueno, acá le empiezo a ordenar un poquito el formato como para que quede más amigable. Lo que utilizo bastante es seleccionar todos los datos, ¿sí? Seleccionamos todos los datos de todas las tablas, las 803 filas en este caso, y con control T genero una tabla. De esa manera podemos filtrar aún más todas las cosas. Por ejemplo, agarramos acá y yo quiero solamente los nodos que sean A o B. Solamente quiero eso. O que es lo mismo, quiero borrar todo el resto. ¿Cómo borro todo el resto? Por ejemplo, podemos poner ordenar de menor a mayor, o de mayor a menor, vamos a poner. Ahí nos van a aparecer en los primeros lugares los datos que nosotros necesitamos, que son estos. ¿Sí? Fíjense que son 80 filas. De las 800 solamente necesitamos 80. Eso quiere decir que todo el resto puedo eliminar de la carga. Y me quedo directamente con estos. Bien. De esa manera nosotros vamos a tener las tensiones en X y Z, X, Y, X, Y, o sea, X, Y, X, Y, para la cara top, que como decimos de vuelta es lo mismo que la botón en este caso, para los nodos de las dos secciones que estamos analizando. ¿Qué nodos? Estos, lo que habíamos marcado acá. Bueno,
Después lo que suelo hacer es lo siguiente. Fíjense algo. Para el nodo 1 tenemos 2 valores o 2 filas. Para el nodo 2 tenemos 4. ¿Por qué creen que pasa eso? Eso ocurre simplemente porque si venimos acá, vamos a sacar la vista extruida un poquito. ¿Sí? Fíjense, acá está el nodo 1 y este es el nodo 2. En el nodo 2, 1, perdón, solamente aportan estas 2 áreas. ¿Ven? En el nodo 2 aportan estas 4. Por área de influencia es lo mismo que hicimos con las cargas. Bueno, entonces lo que va a pasar es para nodos en el borde van a ser solamente 2 áreas. Un nodo en un vértice del elemento mayor va a tener solamente un área y uno interno va a tener 4. ¿Qué vamos a hacer nosotros para nuestro análisis? Vamos a tomar un promedio de eso. ¿Sí? ¿Cómo tomo el promedio? Y bueno, pueden hacer el promedio directamente y decir, bueno, promedio de estos dos. Y ahí para cada uno. La tensión es en X, en Y, X. No está mal, pueden hacerlo en este caso, para el nodo A01. ¿Sí? Si no quieren hacerlo así, porque va a ser un poquito laborioso, como hicimos ya la tabla en Excel, venimos acá y decimos, en diseño de tabla, decimos resumir con tabla dinámica. Vamos a pegarlo en una hoja existente, una celda de la hoja existente. Y acá, en esta tabla dinámica, le vamos a decir, en filas, quiero que estén los puntos. ¿Está? ¿Sí? Quiero hacer los puntos. Después, en valores, voy a poner las tensiones que tienen esos puntos. En X, en Y, en Z. Es más, ustedes acá pueden, por ejemplo, tensión en X, en Y y X. Por defecto les va a tomar la suma. No necesito la suma, necesito el promedio. Cuidado ahí. Venimos acá en valores, configuración del campo, y decimos que sea el promedio. Ahí cambia. Configuración del campo, promedio. Le va a cambiar el nombre, no me di cuenta, pero le he cambiado de este también. No pasa nada, no pasa nada. Y por último, promedio de las tensiones X. ¿Ven? Y de esta manera, ya tenemos todos los datos que necesitamos para evaluar las tensiones. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo procesé eso en un Excel. ¿Sí? Para que no se extienda tanto el video, acá tengo armado, creo que lo fui mostrando en clase, la situación, el modelo, los materiales. Acuérdense que para la fórmula ustedes van a necesitar la inercia, tienen que calcular la inercia, la carga distribuida. Y acá lo que yo hice fue, en una tablita, poner los valores o las coordenadas en Y. Esta sería la coordenada en X. Por ejemplo, si lo cambio a 10, me va a cambiar la parte analítica y no la parte del SAT. Eso algo me habían preguntado, pero nosotros, si queremos otros datos, vamos a tener que, de esa tabla que fuimos borrando cosas, ver dónde estaba, por ejemplo, y aquí igual a 10, y sacar esos valores. ¿Se entiende? O hacer otra sección, digamos. Eh, y bueno, de esa manera obtener con estas fórmulas las tensiones en X y en Y y las tau X y Y. ¿Sí? Como vimos en clase. Eso está acá representado. Después, en lo que es el modelo del SAP, yo tengo acá los resultados del SAP. ¿Viste? Vieron esta tabla que recién habíamos hecho en el otro Excel. Tengo resumidas acá. Yo nombré de otra manera los puntos, pero no es algo importante, ¿sí? Son los mismos que como habíamos visto. Lo único que tienen que tener presente es que el que esté a menos 50 se condiga con lo del SAP, ¿sí? Analicen dónde queda, que en este caso, lo que hicimos sería el punto 11. El menos 50 es el que está acá arriba. ¿Por qué? Porque nuestro eje dispositivo está abajo, para abajo. Bueno, de esa manera nosotros vamos a analizar la diferencia o los errores que van a haber entre el modelo SAP y el Analytics. Van a haber diferencias. Fíjense que acá aparecen. La idea es que ustedes puedan analizar por qué pasa eso. Y después condensar eso en gráficos. Esto ya es Excel, ¿vieron? O sea, estas son dos curvas X y. Yo puse en X, puse la tensión que estoy analizando y en Y puse las coordenadas. Tanto para el modelo en SAP como para el analítico y para el modelo en SAP. ¿Sí?
Esto es para comparar gráficamente qué pasa en cada sección. Lo mismo que hicimos ahí, tenemos que hacer después con las informaciones, ¿sí? Con las formulitas de la ley de Hooke, ¿sí? Con los valores del material que les habíamos pasado. Y bueno, y de esa manera obtener de vuelta la comparación para la sección 1 y la sección 2, o la sección A y la sección B. Y eso sería todo.